Análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Los venezolanos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretan? Y lo comentan. Tendencias del acontecer nacional en Análisis situacional. Para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la guerra psicológica consiste en el uso planificado, programado de la propaganda y de otras acciones psicológicas y de agitación social con el propósito de cambiar las opiniones, modificar las emociones, influir sobre las actitudes y creencias de aquellos países que son considerados hostiles a los intereses norteamericanos. El escenario de batalla es la mente y los corazones de los ciudadanos. Su arsenal ya no son los fusiles ni los tanques de guerra, son los medios de comunicación, las redes sociales y los rumores. ¿En qué consiste la guerra psicológica? ¿Existe hoy realmente contra Venezuela una guerra para desestabilizar emocionalmente a la sociedad venezolana? Esta es la situación que analizaremos esta semana. Soy Oscar Chemmel y sean todos bienvenidos a este nuevo análisis situacional. Para este análisis situacional hemos invitado a Ovilia Suárez, psicóloga clínica con maestría en Psicología del Desarrollo Humano. Fue directora nacional de Salud Mental en el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Y también hemos invitado a Fernando Giuliani, profesor en la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en Psicología Social y más de 20 años de experiencia en materia social y comunitaria. Ambos son miembros del colectivo Psicólogas y Psicólogos por el Socialismo. Bienvenidos. Muchas gracias. Se habla de guerra psicológica contra la sociedad venezolana para caotizarla, desestabilizarla emocionalmente. ¿Esto es cierto? ¿En verdad existen las guerras psicosociales o son un invento de la ciencia ficción? Bueno, yo creo que efectivamente existe. Es decir, la guerra psicológica entendida como un conjunto de estrategias que tienen un objetivo muy preciso. ¿Cuál? Bueno, el objetivo fundamentalmente es impactar en aspectos psicosociales dirigidos, por ejemplo, a generar cierto tipo de actitudes o predisposiciones hacia un cierto fin político. Pues eso es lo que se entiende como guerra psicológica. Una característica fundamental allí es que todas las experiencias de guerra psicológica que ha habido tienen que ver con estimular y promover procesos psicosociales negativos, es decir, los sentimientos, las cogniciones, las representaciones que tienen. Incertidumbre, desprotección, temor, vulnerabilidad, exactamente. Ese es el sentido fundamental. ¿Con qué objetivo se producen, se ejecutan las guerras psicológicas? Mira, en primer lugar es importante decir que todas eso que tú describes son emociones negativas que llevan a las actuaciones muchas veces poco racionales, como diríamos. Es decir, son conductas que van a partir de esas emociones negativas que estamos señalando en este momento. El objetivo tiene mucho que ver justamente con crear quizás un estado de estrés, de caos, de angustia, de incertidumbre que te lleve al borde del límite para ejecutar una acción. Va a depender mucho por lo menos ahora en Venezuela, depende mucho de tu condición, de tu historia, de tu clase social y de hacia dónde fue dirigida o hacia ha sido dirigida la guerra psicológica. Vemos en algunos sectores que la guerra se ha ido hacia sentimientos de rabia, de odio, que llevan hacia una acción más bien de confrontación. En otro sector hemos visto más bien que se maneja es la desesperanza, el desaliento, la desmovilización. Es decir, tiene un objetivo particular, pero que va a llevar a toda una población a un cuestionamiento para salir del estado de caos, entre comillas, en que se encuentra una población Provocar determinada. una ruptura del orden. Provocar una ruptura es una. Otra tiene que ser como poder cambiar la situación independientemente de cuál sea la vía de escape. Y por supuesto tiene que ver con el sentir que la situación que se está viviendo es una situación extrema, que no tiene otra salida, digamos. Yo quisiera que profundizáramos sobre cómo se expresa esa guerra psicológica. ¿Quiénes son los posibles autores?
y cómo se expresa en el comportamiento social en la coyuntura actual de Venezuela. Pero me responden, por favor, después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Fernando Ovilia, ¿cómo se expresa la guerra psicológica hoy en Venezuela? Bueno, yo creo que es importante destacar que esto ya tiene un tiempo, no es nuevo, claro. Tiene muchos años ya el tema de la guerra psicológica. Se expresa de diferentes maneras. Se ha expresado primero con un papel muy importante de muchos medios de comunicación, dirigidos a generar representaciones rígidas. Es decir, uno de los impactos que uno comprueba que se logra realmente hacer a través de la guerra psicológica, es que hay una manera de ver la realidad absolutamente rígida e impenetrable. Es decir, que hay una parte de la población que se ha convencido de que la realidad, por ejemplo, es absolutamente negativa. Yo quiero poner cuidado en las palabras. Cuando digo absolutamente, es que no admite la menor rendija de que las cosas sean un poco diferentes. Con esto quiero agregar también que cuando hablamos de guerra psicológica no estamos negando que hay problemas reales y objetivos en el país, problemas económicos, problemas sociales, problemas de inseguridad, problemas de servicios públicos, de todo tipo. El problema no es desconocer eso, el problema es qué interpretación hace la gente de eso. Tampoco estamos diciendo que a partir de la guerra psicológica se manipule la gente como si fuera un títere. No, la gente tiene capacidad, todos tenemos capacidad para discernir, pero estos mecanismos, sobre todo comunicacionales, donde están los medios de comunicación, están los rumores, es decir, eso no se puede desconocer. Los rumores, muchos surgen espontáneamente. Nosotros hemos hecho un estudio muy sistemático de eso, donde queda en evidencia que hay rumores que son perfectamente sistematizados. Es decir, rumores que apuntan exactamente a lo mismo que estábamos hablando hoy. Entonces, programados porque tienen sentido con un momento y además su lógica va a impactar siempre el mismo tipo de sentimiento. Hay laboratorios. Tiene que haberlo, evidentemente. Desde luego que tiene que haberlo. Bueno, aquí ha habido algún psicólogo por allí que ha reconocido participar en campañas políticas utilizando el rumor. Eso no lo estamos inventando ahora. Y sería ingenuo pensar que en el marco político que se vive en Venezuela estas cosas no ocurrieron. Ahora, el problema está, como decía Ovi, que allí se generan conductas, cogniciones, representaciones, etcétera, que no solamente se van a materializar. Aquí hay una cosa que es muy peligrosa, que es lograr la actitud de apoyo a otro que lo haga. Quiero expresarme muy claramente en esto. Tal vez nosotros no podemos leer esto como una predicción concreta de una conducta masiva, donde la gente, por ejemplo, va directamente a cometer un acto violento. Lo peligroso aquí es que tal vez ese acto basta que lo cometan pocos para que haya mucha gente que lo apoye. Claro. Ahí sí nosotros creo que tenemos un problema y creo que en buena parte, insistiendo en que esto no está negando los problemas reales que tiene el país. Hay cola. Lógicamente. Hubo guarimba. Lógicamente. Claro. Hay descontento. Claro. Hay irritación. Claro. Hay incertidumbre. Además entendemos la situación emocional que puede generar eso. Lo podemos entender, lo podemos vivir y lo podemos explicar. Es decir, que también está estudiado, ojo. Ahora, ¿cómo se convierte todo eso, colas, guarimba, en guerra psicológica? ¿Cómo eso tiene un impacto psíquico sobre la... Ajá, fíjate, si falta un producto, como puede faltar en cualquier lugar del mundo, y se puede regir por la ley del mercado de oferta y demanda, la población sabe incluso cómo responder frente a la falta de un producto. O lo sustituyes, o lo manejas, planificas un poco, lo postergas, en fin, tú lo resuelves. Pero cuando eso está manejado por rumores, por las redes sociales, que mueven los miedos, la incertidumbre, la angustia. Claro, hay productos que no te tiene por qué generar una angustia, porque si te falta la harina precocida, bueno, tú haces otro tipo de alimento. Te generan la angustia, que es una angustia real, una angustia de muerte, cuando se están hablando, por ejemplo, del alimento de un recién nacido o de un bebé de 1 año, o un medicamento, principalmente el medicamento, te genera una angustia de muerte, y eso la gente sale con mucha angustia a buscar el medicamento, y además no entiende el proceso por el cual el medicamento falta, que eso es algo también importante, es decir, no hay una racionalidad que te diga por qué falta y cómo hacer en el caso de que falte,
sino que inmediatamente es una rabia desproporcionada a un actor que a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver con la falta de un producto determinado, que ni siquiera sabemos si es que escasea o es que no está en los anaqueles, es decir, no sabemos si es que no aparece por alguna otra causa o es que de verdad escasea, porque de pronto aparece y se vuelve a comprar de una manera... Las compras nerviosas. Ajá, las compras nerviosas. Cuando hablamos de las colas, te hablamos de que también la cola hay que caracterizarla, es decir, dentro de una cola hay personas que efectivamente requieren un producto que están buscando. Pues. Si no lo tienes, tú lo buscas y si tienes que hacer la cola, lo haces. Hay otras personas que teniendo el producto hacen la cola porque tienen miedo a llegar a pensar que van a no tener el producto. Es decir, ahí es el miedo a lo que puede llegar a pasar, donde está la incertidumbre presente. Es decir, ¿qué puede pasar si yo no tengo café? Bueno, tengo un bulto de café, pero mejor compro más, que es desproporcionado. Y luego está la gente que también saca provecho de la crisis. Es decir, yo compro, lo revendo, incluso con mis amigos o mis vecinos, y además me gano más que haciendo mi trabajo de doméstica o mi trabajo regular. Los que sacan el beneficio de la crisis. Y están los que están ahí para perturbar, los que gritan, los que buscan, los que se desesperan, los que hacen unas manifestaciones desproporcionadas de una emoción, que buscan la agitación o que buscan la confrontación o que buscan... Infiltrados en muchos casos. Infiltrados. Es como los rumores. O sea, hay rumores que nosotros hemos visto que son sistemáticos para generar una conducta determinada o para apoyar una conducta determinada. Esas son peligrosas, porque además ahí no hay una razón real que te haga una prueba de realidad, un juicio de valor. Es decir, en ese momento la persona no piensa que hay detrás del rumor, sino que sale como loco a seguir el rumor, que puede partir de la buena fe, pero también puede partir por la misma situación de angustia en que se está viviendo. ¿A qué conduce esa acumulación de angustias, esa acumulación de eventos que generan perturbación emocional, que generan incertidumbre? ¿Hacia dónde conduce? ¿En qué momento se traspasa el umbral? Mira, esa pregunta la podemos hasta dividir por diferentes sectores. Emocional, físicamente tiene una respuesta, porque una persona que vive en un momento de ansiedad permanente va a llegar un momento que va a requerir de un tratamiento psiquiátrico especial, porque tú no puedes vivir en ese nivel de zozobra permanente. O sea, además hay una respuesta fisiológica, que puede ser además, que aparece además como un síntoma físico, bien sea una gastritis en el colon, en el sueño. Socialmente afecta las relaciones interpersonales, en principio, afecta las relaciones laborales, afecta tu capacidad para actuar o para adaptarte o para trabajar o para llevar una casa. Es decir, no hay tampoco una planificación, se lleva todo en el día a día, un poco lo que mencionabas del caos, ¿no? Es decir, no planificas, estás en el día a día, tienes una visión fatalista, que es un poco lo que dice Fernando, tienes como que polos que no te permiten analizar o ver otra mirada de todo eso y confrontas. Como en este caso también estamos hablando de una sociedad polarizada, de una sociedad que pareciera con dos puntos de vista opuestos, se dirige, digamos, todas esas emociones a lo que tú consideras que es el opuesto a ti y no se está dirigiendo. O el causante de la angustia. O el causante. Pero el causante supuesto, ojo. Claro. Porque yo ahí sí creo que es bien importante que el Estado, que el gobierno, explique de una manera pedagógica, clara, racional, de dónde viene y cómo se hacen las cadenas. Un poco lo que se hace con la gasolina, si se quiere. Es decir, todo lo que se hace para tener nosotros 1 litro de gasolina, cómo se hace todo esto para las cadenas en cuanto a que te llegue a tu vivienda. Y la gente puede entender y puede incluso sustituir, puede establecer otras cosas. Nosotros hablamos a nivel clínico con pacientes incluso cómo tú puedes sustituir un alimento por otro, cómo tú puedes además establecer una red en tu familia o con tu comunidad de intercambio de las cosas que tienes o no tienes y cómo puedes resolverla. Pero eso es una visión positiva. La visión negativa es la de la destrucción, es la de acabar con todo. Sí, bueno, puede ser neurótico, puedes tener síntomas neuróticos, habría que estudiarlo. Nosotros, los psicólogos, por lo menos nos cuidamos. Pero cuando se expresen guarimbas en violencia, en muerte, ahí hay una respuesta neurótica. Ahí hay una respuesta, yo no sé si neurótica, yo casi diría psicopática. Habría que estudiarla con cuidado, ¿no? Y estudiar a cada protagonista, o sea, no
A mí le tengo mucho cuidado a la generalización del diagnóstico, pero ahí evidentemente hubo conductas psicopáticas que nosotros también estudiamos, es decir, ahí no hubo ningún tipo de sentimiento de responsabilidad, ni de culpa, ni ningún tipo de empatía o de dolor frente al otro. Ahí no importaba lo que se hacía, más bien se eran considerados héroes en algún momento, algo muy psicopático. ¿Es posible enfrentar estas guerras psicológicas? ¿De qué manera? Pero me responden después los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Fernando, frente a la guerra psicológica, ¿qué se puede hacer? Y quiero que insista fundamentalmente en el sentido comunicacional, discursivo, que es quizás el instrumento más importante con el que se cuenta para enfrentar la guerra psicológica. Sí, es fundamental eso. Partimos de lo siguiente, una de las metas más preciadas de la guerra psicológica es llevar a la gente a un punto donde su balance de la realidad sea equivalente a sentir y a pensar que hay que salir de la situación a cualquier costo, que cualquier cosa que venga va a ser mejor a lo que se tiene. ¿Cómo salir entonces de ahí? ¿Cómo hemos llegado allí? Bueno, hemos llegado porque la guerra psicológica confunde, la guerra psicológica torna opaca las cosas. Entonces, comunicacionalmente, aquí hay que tener una estrategia consistente de mucha información, sistemática, insistente y persistente, para que la gente pueda dialogar con la realidad teniendo una versión mucho más real, sin negar los problemas que realmente existen. O sea que yo creo que no hay otra manera de revertir estos efectos que haciendo exactamente lo contrario a lo que hace la guerra psicológica. Dotar de esperanza al discurso, pero dotarlo de una realidad muy concreta, por cruda que ella sea. Es decir, si hay problemas, hay que poner los problemas sobre la mesa. Si hay soluciones que van a demorar, hay que decir que la solución tiene que ver con un discurso moral, un discurso épico, que entusiasme, que convoque. Totalmente. Yo creo que frente a la guerra psicológica hay que hacer un llamado, no a la guerra, pero a desarticular todo aquello que a nosotros nos puede desarmar como sociedad, nos puede desarmar como pueblo. Entonces, ese discurso tiene que venir cargado de esperanza, tiene que venir cargado de realidad y tiene que venir cargado también de una propuesta que nos unifique y que nos haga mirar al presente. De un porvenir, del anuncio de un porvenir. De un porvenir. La agitación política, ¿es útil? O más, como decía Fernando, el discurso pedagógico? Mira, para combatir la guerra psicológica, el discurso pedagógico. También la prueba de realidad, que es hasta dónde de verdad lo que tú estás viviendo te afecta al extremo en que te dicen que te está afectando. Es decir, nos puede faltar un producto, pero no estamos pasando hambre. Claro. Tenemos algunas incomodidades con algunos productos, pero eso no es el fin del mundo. Yo también creo que hay que retomar dentro de también la esperanza y de la confianza, hay que reforzar nuestra identidad. Porque el venezolano, la venezolana, nosotros somos como se dice en términos populares, echados para adelante. Es decir, ante cualquier dificultad, nosotros la sobrellevamos. No somos fatalistas. Para nada. Nosotros siempre tenemos una actitud, un discurso y un sentimiento de esperanza en nuestros dichos populares, en nuestra acción, en nuestro compartir. Eso lo tenemos que tener porque además lo vivimos y lo tenemos. Entonces, el mostrar semánticamente toda la parte, digamos, negativa, todo lo que ya no hay más nada, el fatalismo absoluto, no ayuda a nadie en este momento. En ninguno de los sectores populares, clase media, indistintamente de las posturas políticas, no ayuda. Hay que retomar la idiosincrasia, la cultura del ser venezolano, nuestra verdadera identidad. Perfecto. Bueno, Vilia, Fernando, muchísimas gracias por este interesantísimo análisis situacional. Gracias. Y ahora las conclusiones. La guerra psicológica no es ciencia ficción. La guerra psicológica existe y tiene como objetivo subvertir el orden establecido, cambiar la identidad nacional y provocar una ruptura violenta del orden establecido. Es urgente enfrentar la guerra psicológica que amenaza la estabilidad política y emocional de Venezuela. Para ello es fundamental construir un discurso que restablezca la confianza y la esperanza en un porvenir mejor. Es muy importante recordarle a los venezolanos de dónde venimos, dónde estamos, es decir, cuáles han sido los logros sociales y políticos que ha alcanzado la sociedad venezolana y hacia dónde vamos, es decir,
cuál es el porvenir que anuncia la revolución bolivariana. Así llegamos al final de este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales y a participar con sus opiniones. Soy Oscar Chemel y los espero la próxima semana para un nuevo análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.